el módulo, ahora meto las actividades que les mandé, ¿no? Porque lo primero que vamos a ver nosotros esta vez va a ser los conceptos básicos de la histología, las cosas que debemos conocer, manejar antes de entrar en las clases de histología per se como tal. Entonces, vamos a comenzar de una vez. Ok, ¿se ve la pantalla? Sí, sí, profesor. Listo, pues. A ver, muchachos, ¿alguno de ustedes sabe qué es la histología? Apuesto que sí, pero en sus palabras, ¿qué es? El estudio de tejidos. El estudio de tejidos. Sí, esencialmente sí, es el estudio de los tejidos. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en este curso. Claro, el problema es que tejidos hay 1.400.000 y descubriendo. Entonces, por eso es que esto es un poquito, esto no es una cosa que se aprende en una sola sentada. Esto es viendo, y probablemente siempre aparezca algo que tú no sepas qué es. Así es la medicina. Entonces, como dijo la compañera, ¿no? La histología es el estudio de los tejidos del cuerpo. ¿Qué sucede? Los tejidos no están por ahí y punto, existiendo y ya. Los tejidos se mezclan en distintos tipos de proporción y generan los distintos órganos que nosotros vemos a nivel macroscópico, sobre todo, por ejemplo, en anatomía. Si lo quieren ver desde ese punto de vista, la anatomía es las estructuras macroscópicas del cuerpo, mientras que la histología es la estructura microscópica del cuerpo. Quizás algo como decir que la histología es una microanatomía. Y sí, es cierto, porque vamos a ver los órganos desde un punto de vista chiquito. Y no solamente decir, el tejido es este tal, no, tienes que saber qué función es tal órgano, porque la única forma en la que tú entiendas por qué un órgano hace esto y por qué no hace lo otro es conociendo la histología. Por ejemplo, la única forma en la que tú entiendas por qué el intestino delgado absorbe nutrientes y el colon absorbe más que todo agua es conociendo la histología. Entonces no es solamente un acto que tú me vas a aprender en este curso a decir, eso es un colon, es una vesícula biliar, eso es un cerebro, eso lo puede ser cualquiera, ¿ok? Lo que tú tienes que tener aquí es correlación con los hallazgos y con la función del órgano. Entonces, por eso que se llama la materia histología médica, porque es para médicos. La otra histología pura y dura se deja para los biólogos, tecnología médica, etc. Por ejemplo, en esta imagencita que está a la derecha, bien, la histología se ve toda morada y rosada prácticamente, pero mentira, ustedes van a ver que después hay otros colores. Como es una compañera que aquí van a pintar bastante, pues conmigo no, a mí no me interesa que ustedes pinten ni dibujen, a mí me interesa que estudien. Yo no puedo revisar tantos dibujos, definitivamente no. Yo evalúo otras cosas. Eso más que todo para laboratorio. Yo tengo una guía ahí que tú dibujabas y soy inspirado. Yo creo que esos métodos son antiguos. Ahorita vamos a ver la historia que descubrí qué es lo que le pasaba y ustedes van a ver que esto es otra cosa ahorita mismo. Cuando comenzamos este enredo, porque le podemos decir así, de el COVID y las clases virtuales, muchos compañeros, bueno, no muchos, gente muy generoso, algunos compañeros de ustedes que ya están en semestres más arriba, me dijeron que lamentan el hecho de que no pudieran practicar con los microscopios iba a decir el hospital, de la universidad. Bueno, muchachos, les voy a decir la verdad. Si no me equivoco, no crean que esos microscopios de la universidad son la octava maravilla. Tomando en cuenta que por lo menos son 20 por laboratorio, esos microscopios no deben ser muy buenos, así que no se pierden de mucho. Estamos en la época digital y ahorita yo les voy a enseñar eso, el valor de existir en la época digital en la cual todas las cosas que nosotros estudiamos, las estudiamos por medios digitalizados, que créanme que tienen mucha más calidad que esos microscopios que tú vas a encontrar allá. Ahora, no es solo el microscopio, también es la calidad de las laminillas. Tira línea, ¿ok? Ahorita vamos a ver eso y sobre el curso te vamos a ir viendo eso. Esa es una cosa que se ha ido mejorando gracias a la digitalización de las cosas. Es como antes con la radiología, con las placas de tórax, que agarraban las placas de tórax así y las alzaban en el aire y la veían contra la luz. Eso es cosa del pasado, ¿ok? Y después con el negatoscopio, que es una luz blanca que está en la pared. Eso del pasado. Ahorita mismo todo eso se ve en una computadora, por Dios. Entonces, eso es ir mejorando, eso es ir avanzando. Eso es lo que les corresponde a ustedes de aquí en adelante. Regresando a lo que estamos hablando nosotros, esto aquí es una piel, aquí hay epitelio, aquí hay tejido conectivo, aquí hay vasos, más abajo debe haber nervios.
Entonces tú ves que todos los tejidos básicos se unen y forman en mayor o menor medida los distintos órganos. Eso es lo que nosotros vamos a ir aprendiendo a lo largo de este curso. Claro, la histología es, bueno, la ciencia madre de todas se llama la biología. De la biología parte absolutamente todo lo que nosotros estudiamos. Por suerte, la histología está estrechamente relacionada con la biología. Por eso que le pregunté a usted si usted era en biología, y yo le dije, bueno, qué bueno, porque realmente usted la tiene más fresca que yo y conocen más de eso que yo. Porque es fundamental conocer biología celular. Biología celular, no biología de no, tonterita, no, biología celular, ¿ok? Para entender la histología. Bueno, y el que no se acuerda o no estudió bien, yo voy a hablar de eso en las próximas 2 semanas y media. ¿Por qué? Porque hay que tener estructura de la célula, para entender por qué esta célula no es igual a esta, y esta no es igual a la otra, y esta de acá arriba tampoco es igual a la otra. Todas son, tienen alguna diferencia, alguna particularidad que le da a la célula su respectiva función, ¿ok? Que al final va a hacer que el órgano desemboque, o mejor dicho, desenvuelva la función que ustedes se irán imaginando y correlacionarán con su clase de anatomía, después fisiología, después farma, después medicina interna, propedéutica, así se van. Pero es importante conocer la base. O sea, esto es una ciencia básica que forma el esqueleto de las ciencias ya más especializadas que usted conocerá eventualmente en el futuro. Entonces, los tejidos, como tal, se componen resumidamente de 2 elementos. El primer elemento son células, ¿ok? Células que hay de muchos tipos. Y el segundo elemento es el lugar donde yacen esas células, que vendrían siendo la matriz extracelular. Un ejemplo para ustedes, imagínense una piscina, ¿ok? Una piscina, que la piscina puede ser el cuerpo, y ustedes, que son los que quieren meterse a la piscina, son las células. Usted necesita el agua. Imagínate que se tira la piscina sin agua. No funciona. Una piscina sin agua es otra cosa. Para que una piscina sea una piscina, tiene que tener agua. Entonces, en esa agua usted se transporta, se comunica, va de un lugar a otro. Algo más o menos similar ocurre en nuestro cuerpo. No es que las células están ahí flotando en el aire, no. Las células tienen un medio o un método de transporte y de comunicación, que esencialmente se llama la matriz extracelular. De eso vamos a hablar después en la clase de tejido conectivo, pero ahí tú encuentras proteínas, siendo la más abundante, esta es el colágeno. Estas proteínas y este ambiente le dan a las células el andamiaje para que ellas puedan desempeñar su función. También encuentras mucha agua ahí. Esta agua sirve para transportar muchas sustancias que más adelante en las otras clases iremos nosotros discutiendo. Esto para que vean que los tejidos, no, o sea, los tejidos son complejos, son complicados. La única forma de entenderlo es abordarlo un pasito a pasito. Decirlo un solo, yo no creo que funcione. Bien, este microscopio es el mismo que usted vio en ese día, solamente que aquí estaba probablemente un año más joven, porque esta foto la tomé más o menos hace un año, cuando comenzamos el asunto del COVID, o antes, yo creo que antes. Bueno, la cosa es que está esencialmente igualito. O sea, eso hay que cuidarlo, esta cosa cuesta plata, esto cuesta como $20,000, es caro, porque es bueno. Entonces, para la gente que piensa que el seguro no sirve, el seguro es el mejor hospital de Panamá. Y el que quiera discutir eso, bienvenido. Ahí podemos tener una buena discusión. La gente tiene muchos conceptos equivocados de la institución pública. Bueno, eso nos puede tomar mucho tiempo y ahora mismo estamos discutiendo la histología. Bien, una cosa importante, si ustedes han visto una cosa que se llama, un anime que se llama Cell at Work, no es malo, es tonto, pero hace que el punto llegue. Quizás explican ciertas cosas mejor que yo porque mi clase prácticamente es un monólogo en el que yo hablo, ustedes escuchan y se imaginan lo que yo hablo. De repente ahí los dibujitos y los colores hacen la cosa más emocionante. Las células, así como ustedes, crecen y se especializan. O sea, por ejemplo, usted no quería ser médico desde que tenía un mes de nacido, ni 2 meses, ni 3 meses, ni 4 meses. Usted fue especializándose para alcanzar su grado de estudiante de medicina. Primero hizo una escuelita, después un primer ciclo, después un segundo ciclo en ciencias o materias afines y después decidió estudiar medicina. ¿Okay? Usted tiene que seguir un camino para ser aprobado por la universidad. Y usted no es el mismo cuando tenía un mes de nacido ni un año que el que es hoy en día. Definitivamente no. Con sus células ocurre un fenómeno más o menos similar. Las células, a medida que van creciendo, se van especializando.
se van diferenciando y esta diferenciación lo que les ayuda a hacer su función específica, ¿ok? Entonces eso es para que tengan en cuenta esto. O sea, no es que las células, no, las células también cambian, así como tú cambias, la célula también cambia. Y para eso es necesario esto, el microscopio. Esa es la herramienta de batalla del estudio de los tejidos. El microscopio, entre otros que iremos conociendo a lo largo de la clase. Por supuesto, no siempre es importante conocer las partes del microscopio. Acá arriba están los oculares. Esto que está aquí en el puntero es el revólver. El revólver porque tú lo mueves y parece como el revólver de una pistola. Ese revólver carga los objetivos. Los objetivos son los tubitos que tienen el aumento. Hay objetivos de bajo poder y objetivos de alto poder. Está el objetivo de bajo poder que son los de 4X, 10X, 20X, 40X. Y está finalmente el objetivo de alto poder o de gran poder, que es el de 100X. Para poder utilizarlo, ese es el que usa el aceite de inmersión. Es una pregunta clásica de biología, de histología. ¿Qué objetivo utiliza el aceite de inmersión? Yo lo vi, está bueno. ¿Qué está bueno? Asumo que el microscopio. Y traigo uno más nuevo ahora. Me da rabia porque son como la versión nueva del mío. La vida. Pero bueno. También tengo un Wily empujante, también está cool. Pero los Nikon eso están mejor. Usted sabe que en el microscopio la laminilla descansa encima de un carro. El carro es lo que usted mueve aquí con estos controlcitos que mueven el carrito en eje del X y el eje de las Y. Imagínenselo, la idea de esto es verlo en vivo, pero Dios mío, no se puede. Y de hecho, de esto pueden buscar mucho video en YouTube, cómo se usa un microscopio, cuáles son las partes del microscopio y quizás eso lo expliquen mejor. El carro descansa encima de la platina, esta cosa negra que está acá, la platina, ¿ok? Entonces, y acá abajo están los tornillos, ¿no? El tornillo macrométrico y el tornillo micrométrico. Definitivamente no hay forma de explicárselos por este medio, pero es para que usted conozca las partes del microscopio que probablemente ya las conoce mejor de biología y definitivamente eso es más que todo de laboratorio. ¿Okay? Entonces, todo lo que nosotros vamos a ver depende de esto. Depende de esto. Sin esto no hay histología, sin eso no hay patología, sin eso no hay biología, sin eso no hay ciencia. El microscopio es como la espada del científico. Es fundamental para poder estudiarlo y eso se apoya también en base a técnicas moleculares que nosotros vamos a ir estudiando a lo largo de esta clase y este curso. O sea, para que tú entiendas bioquímica, para que tengas biología molecular, para que tengas fisiología, para que tengas inmunología, farmacología, patología, para entender todas esas cosas, tienes que entender histología, ¿ok? Todas esas materias van unidas unas de la otra. O sea, si tú no estudiaste esto ahorita, créeme que lo que aprendes en el futuro o te va a costar más o te lo vas a aprender de una forma chueca. Ese es un consejo que yo les puedo dar a ustedes ahora que tienen chance de estudiar. Bien, de la preparación yo les voy a mencionar ciertas cosas, porque per se yo no soy experto preparando tejidos. Eso es fundamento del histotecnólogo. De eso probablemente les hable mejor su profesora de laboratorio. Yo no preparo tejidos, yo estudio el tejido, yo interpreto el tejido. Entonces, ¿alguno de ustedes ha hecho disección de cadáveres? No, profe. No han hecho. Me imagino porque ustedes comenzaron full con pandemia. Entonces, Bueno, ni profe, modo. yo en la escuela hice disección de rana. De rata. Bueno, Sí. no es lo mismo porque ¿a qué creen que huele un cadáver al que están disecando? A formaldehído. Ajá, y ahora la pregunta del millón, ¿han olido formalina? Yo sí, huele bastante fuerte. Exacto, no huele mal. Eso es No huele mal tóxico. per se. Bueno, entonces yo estoy bien intoxicado porque eso es lo que nosotros olemos todos los días. No, se le fija el cerebro de tanto oler formalina. Yo tengo entendido que la... ¿Es tóxica? Claro que es tóxica. Claro que es tóxica. Pero ¿qué vamos a hacer? Eso es parte del trabajo, ¿no? Realmente, tú agarras un laboratorio de patología y le pones una bomba y explota todo eso. Ahí todas las sustancias, casi todas son tóxicas. Sí, es tóxico y se relaciona con un tipo de cáncer. Exponerse a los vapores de la formalina
Se relaciona con un tipo de cáncer. Se los dejo de tarea que busquen cuál es. Bien, esto es la formalina. La formalina sirve para preservar los tejidos. Sin la formalina, ¿qué se les ocurre que le ocurre en los tejidos? Se degradan. Sí, se pudren, ¿ok? Sin la formalina el tejido se pudriera y no lo pudiéramos estudiar. Entonces la formalina, formando enlaces con las proteínas, un montón de cosas que son de bioquímica que no hay al caso de estudiar, si tienen curiosidad lo pueden leer, evita que el tejido se descomponga. ¿Okay? El tejido pierde vitalidad, pero preserva su estructura y sirve para el análisis y el estudio. Ese es el papel de la formalina. ¿Okay? Formalina, formaldehído, formol, existen varios nombres. Al que estoy acostumbrado yo a formalina porque me parece el más bonito. Formalina, formaldehído es largo y formol suena como grosero. Es lo mismo. Y el otro fijador que se usa es el glutaraldehído, ¿no? Este se usa más que todo para los estudios de microscopía electrónica. De eso no hablaba mucho, hablamos ahí por encimita de eso. Bien. Cuando nosotros estudiamos los tejidos, los metemos en estos cassettes de plástico, ¿ok? Entonces, esos cassettes de plástico se les pone encima una sustancia que se llama la parafina, que es más o menos parecida a la goma esta que usan en las pistolas de goma. Entonces, esa parafina contiene el tejido y ese tejido se corta luego aquí, en este aparatito que se llama el micrótomo. El micrótomo corta en un espesor hiper, súper, recontra, archi delgado. Miren esto, 3 a 10 micras. Es el artículo dentro de un hospital que corta con la mayor precisión. Aquí tiene una hoja de filo, que eso sí corta, brother. Eso sí tiene filo. Imagínate tú, un grosor de, mira, una hoja de papel. Buena pregunta, tendría que buscarlo. Pero una hoja de papel puede medir como 10 micras. Entonces, el corte que hace el micrótomo puede tener 1/3 del grosor de una hoja de papel. O quizás menos, Por eso se llama micrótomo, porque corta en micras. Eventualmente, cuando tú cortas esto aquí, eso lo pueden aplicar en un laboratorio, ahí sale como una telita con el tejido. Eso es lo que se coloca encima de la laminilla, o le llaman el portaobjeto también. El asuntito este de vidrio. Bien, yo no voy a entrar en detalle en eso porque eso es más de laboratorio. Bien. Quizás esto es una cosa que ya conocen, ¿no? La tinción de rutina de la histología en la hematoxilina y eosina. Pero la pregunta del millón es ¿y por qué tiñe eso? ¿Qué ocurre? Entonces, aquí tienes que irte a tu clase de química orgánica en conceptos que espero que usted maneje ya, porque yo no voy a regresar a eso. Bien, antes de leer la leyenda, veremos que a nuestra derecha hay varias células, ¿ok? Ves que tienes el neutrófilo, que no es igual al linfocito, no es igual al eosinófilo, y ninguno de esos tres que he mencionado es igual a los del fondo, que son los eritrocitos. Son distintos en tamaño, son distintos en las características de su núcleo y son distintos en las características de su citoplasma. Entonces, esas tres cosas son fundamentales para aprender a identificar las distintas células que constituyen los tejidos. Entonces, la lección de hoy va a ser ¿cuál? El núcleo tiñe morado y el citoplasma tiñe rosado. Ahora le pregunto a ustedes, muchachos, ¿y por qué creen que el eritrocito no tiñe nada de morado? Porque no tiene No núcleo. tiene núcleo. Porque pierde el Exacto. núcleo. Porque no tiene núcleo. Y de hecho esa es una de las pocas células que perder el núcleo lo convierte, o eso es parte de su diferenciación terminal. De hecho, no solamente pierde el núcleo, pierde todos los organelos. El eritrocito prácticamente es una masa de pura hemoglobina. Entonces, habiendo dicho eso, eso le permite a él transportar hemoglobina. Él no necesita el núcleo. Por eso es que él tiñe todo con este color rojito bastante bonito, ¿no? Es pura hemoglobina. Habiendo dicho eso, si no tiene hemoglobina, si no tiene organelos, no tiene mitocondrias, ¿cómo será el metabolismo del eritrocito? Es una tarea para ustedes. Porque la mitocondria es, como dicen, el powerhouse de la célula, la fuente de poder de la célula. Y si el eritrocito no tiene mitocondria, ¿qué utiliza él para obtener energía? Tarea. Bien.
En el núcleo, como dice la palabra, hay ácidos nucleicos, DNA y RNA. Esos ácidos nucleicos tienen una carga o tienen una polaridad. Esa carga en este caso es negativa. Por lo tanto, podemos discernir que en el núcleo tenemos moléculas con cargas negativas o aniones. ¿Ok? Entonces, el anión con carga negativa se va a traer con un tinte con carga positiva. ¿Ok? O un tinte básico. Entonces, en ese sentido, los ácidos nucleicos son basofílicos. ¿Ok? Por eso es que van a teñir de morado. Lo contrario ocurre con el citoplasma. En el citoplasma hay, entre muchas otras cosas, hay muchas proteínas. Esas proteínas del citoplasma tienen carga positiva, o sea que son catiónicas, ¿ok? Si son catiónicas, tienen carga positiva, se van a traer a un tinte de carga negativa, o sea, a un tinte ácido. Por lo tanto, el citoplasma es esencialmente ácido fílico. Entonces, la tinción de rutina en nosotros, ya usted la conoce, vuelvo y se la menciono por las veces que haga falta, se llama la hematoxilina y eosina. Le llamamos tinción de rutina, porque a pesar de todos los métodos moleculares, toda la innovación que tengamos, la hematoxilina sigue siendo y siempre será la hematoxilina. Hematoxilina y eosina, ¿no? O sea, eso siempre será como el machete. ¿Okay? Tú ves que tienes un men que el tipo tiene que un guido, una vena para cortar monte, tiene todo el equipo, pero el machete es el machete, esa es la vieja confiable. Entonces, en la histología, la que se usa de base es la hematoxilina eosina. Del uso de esto derivan las otras cosas. Entonces, es un concepto importante que tengan ustedes. Entonces, la hematoxilina va a teñir el núcleo, o sea que va a teñir los ácidos nucleicos, o sea que la hematoxilina es el tinte morado. Eso lo ves acá en esta imagen, ¿no? Tienes aquí unas células, no entra en detalle qué son, pero es que lo morado son puros núcleos. La contraparte es lo rosado, esencialmente. Lo rosado es el citoplasma de la célula. El citoplasma con sus proteínas es afín por la eosina, que es el tinte rosado, ¿ok? Entonces, por eso es que todo en la histología se ve morado y rosado, porque ese es el color de la tinción de rutina, y ya saben ustedes de dónde surge esa afinidad morada y rosada. Bien, tenemos otras tinciones como esta que es un PAS, o Periodic Acid Shift, ácido periódico de Schiff. El PAS es una tinción que tiñe azúcares, que tiñe carbohidratos. Entonces, en este estómago, esto es un corte histórico, un estómago, el estómago secreta ácido, ¿ok? Ese ácido sirve para degradar lo que nosotros comemos, pero si no tenemos cuidado, o si el estómago no tiene cuidado, ese estómago pudiera degradarse el mismo con su propio ácido, que de hecho eso es más o menos lo que pasa en las úlceras, ¿ok? De eso hablamos después. El estómago tiene que protegerse su propio ácido. Eso lo logra secretando una capa de moco protectora. Por eso es que en la capa superficial del estómago tú encuentras estas barrigas rojas, que no es que son rojas, son translúcidas, pero están teñidas en este caso con PAS, ¿ok? Y como son PAS positivas, van a ser rojitas, o al revés. Como son rojitas, son PAS positivas, porque ese moco es rico en carbohidratos, ¿ok? Y ese carbohidrato es el que protege al estómago de su propio ácido. Entonces, todo lo que es moco, carbohidrato, va a teñir rojito, fuchsia, magenta, dependiendo del protocolo que use el respectivo laboratorio, va a teñir positivo por PAS, ¿okay? Entre otras cosas. El PAS teñe todas las cosas que tengan azúcares, carbohidratos, entre otras cosas. Bien. Esta otra tinción que está aquí se llama tricrómico de Masson. Masson con doble S. El Masson nosotros lo usamos en la práctica más que todo para identificar tejido fibroso, tejido conectivo, ¿ok? Cuando hay fibrosis, cuando hay cicatrización, que palabras más, palabras menos, es proliferación de tejido conectivo para tapar defectos. Bien, esto que está aquí es una piel. Lo que está aquí rojo es el epitelio. Entonces, habiendo dicho eso, el epitelio con Masson va a teñir de rojo. Esto que está aquí es una glándula sebácea. Y lo que le da soporte y sostén a la piel es la dermis. La dermis es tejido conectivo. Por lo tanto, ahí hay mucho colágeno.
Por lo tanto, ese tejido conectivo va a teñir de azul, ¿ok? Va a teñir de azul. Entonces, eso es lo que tú esperas de un tricrómico de masón bien hecho. Que el epitelio sea rojo, pero lo más importante es que el tejido conectivo sea de color azul. Bien. Esta otra tinción que tú ves aquí, esta verdecita, que es bonita verla, se llama tricrómico de, ¿qué tricrómico de qué? Se llama Gomori. También se llama Gomori Grocot. Búsquenla si tienen curiosidad. Esta es una tinción para hongos, ¿ok? Todos estos palitos que tú ves aquí, que tienen como unas rodillitas, son hifas septadas. Hifas con H, son hongos. Y estas cosas redondas que tú ves acá son las formas de levadura. Una tinción que se basa en métodos de plata, una tinción de plata, tinción argentofílica. Se llama Gomori Grocot o Gomori simplemente. Sirve para identificar hongos. Esta otra tinción, que lamentablemente la calidad es algo subóptima, pero bueno, es lo que hay. Esto se llama una tinción de ácido alcohol resistente. La que más usamos en nuestro medio se llama la tinción de Ziehl-Neelsen. Yo creo que lo habían escuchado antes. Esta tinción es clásica para la identificación de micobacterias tuberculosis, que son los rosaditos que están aquí. Usamos otra tinción que se llama fitefaraco, que es para estudiar otro tipo de micobacterias. Una pregunta, muchachos, para ustedes. A ver, me dicen qué creen. ¿Usted cree que en Panamá hay tuberculosis? Sí, hay Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Pues sí. Panamá es un país endémico en tuberculosis. Lo que pasa es que a veces la gente, no la gente, históricamente se cree que la tuberculosis es como una enfermedad del individuo pobre, del individuo hacinado, del individuo que vive mínimo en una casa con 20 personas, es un tipo que prácticamente no se baña, que es desasiado. Ese es el concepto general que se tiene de la tuberculosis. ¿Por qué? Porque hay países donde la tuberculosis no existe. Por ejemplo, los Estados Unidos. Pero Panamá no es así. En Panamá hay tuberculosis y hay buco de tuberculosis. Panamá, por ejemplo, tú tienes gente normal, gente que no se ve enferma, que de repente dice, tengo una tos que no se me quita, una tosecita necia. Hacen los estudios y, taran, tienes tuberculosis, hay que hacer tratamiento. Entonces, por ejemplo, Ileana, que es mi esposa, que ella es neumóloga en el seguro, ella me acuerda que tiene paciente de que chef de un restaurante X, no me pregunte cuál es porque ni me acuerdo. Tipo normal, buen peso, joven, una tos necia, fiebrecita a veces, malestar a veces, pero el tipo cool. Tiene tuberculosis pulmonar. Entonces, es para que sepan que en Panamá sí existe la tuberculosis. Y bueno, para los que lo sabían es para refrendarles eso. El término correcto es que somos un país endémico en tuberculosis, ¿no? Por eso es que aquí vamos a encontrar bastantes Ziehl-Neelsen positivos, bastantes micobacterias que obviamente son ácido alcohol resistentes y tienen con esta tinción. Valga la redundancia. Bien. Otra técnica que se usa para el estudio de las células es los cultivos celulares. Es algo homólogo o análogo, mejor dicho, análogo está mejor dicho, de lo que usted hace cuando agarra un plato Petri y le pone bacterias u hongos que crecen. Bueno, tú puedes agarrar las células del cuerpo y ponerlas en un medio de cultivo para que crezcan y las puedas estudiar de forma aislada. A eso tú le pones también factores de crecimiento para ver si la célula que tú estás haciendo que te interesa crece frente a eso. Gracias a ese tipo de estudios de cultivos celulares, por ejemplo, se ha descubierto factores de crecimiento como la eritropoyetina. La eritropoyetina fue clasificada como hormona, fue clasificada como factor de crecimiento. La cosa es que la función de la eritropoyetina es estimular a que la médula ósea produzca más glóbulos rojos. Pero esto se descubrió cuando agarraron glóbulos rojos en un cultivo celular y le administraron varios factores de crecimiento. Entre esos factores de crecimiento existía la eritropoyetina. Y los científicos de ese momento determinaron que, mira, la eritropoyetina se estimula, perdón, los eritrocitos se estimulan con esta eritropoyetina.
Entonces, eso se usa en pacientes y eso sirve. El paciente con anemia que no mejora ni con hierro, ni con suplementos de vitamina 12, ácido fólico. El que no mejora, probablemente le ponen eritropoyetina y el tipo levanta sus glóbulos rojos. Todo eso se ha logrado gracias a... caray. Todo eso se ha logrado gracias al uso de cultivos celulares. Los cultivos celulares también son importantes, más para mí, para el tema del cáncer, porque el cultivo celular te ayuda a estudiar células del cáncer de forma aislada, o sea, te permite estudiar bien la célula del cáncer. Porque, ¿qué pasa? Tú estás estudiando el cáncer en el paciente y ¿qué pasa cuando el paciente fallece? Hasta ahí se acaba el estudio. Entonces, hay ciertas células que adquieren ciertas características que hacen que la célula se convierta prácticamente en inmortal. Como dice aquí, estas células se transforman y adquieren mecanismos que hacen que esa célula no se muera. Entonces, si yo estudio eso en el paciente, eso no va a ser eterno. Aparte, si lo estudio en el paciente, no le puedo dar tratamiento al paciente, porque si le doy tratamiento y el tratamiento funciona, entonces yo voy a matar las células del cáncer y no voy a poder estudiar. Entonces, la solución para esto es estudiar las células del cáncer fuera del paciente. Y eso se logra gracias a los cultivos celulares. Entonces, por ejemplo, existen en cultivos celulares unas células que se llaman células HeLAs, H-E-L-L-A-S, que son células de un carcinoma escamoso de cervix de una paciente que esas células tienen, si no me equivoco, puedo equivocarme, voy a decir 1961, pero la fecha es 1960 y tanto, ¿ok? O sea, esas células están en el 2021, tienen más de 40 años, 40, van para 50 ya, no, perdón, estoy mal yo, 60 años, mira tú, ni me he dado cuenta que estamos en el 2020 ya. Esas células tienen 60 años de existir en medios de cultivo y aún hoy en día siguen dividiéndose. O sea, para que tú veas la potencia que tiene una célula de cáncer. O sea, las células de cáncer son como células super saiyajin, o sea, están a otro nivel de fuertes. Claro, no son útiles, son células que tienen otro tipo de función ya, no compatible con la biología del resto del cuerpo. ¿Por qué les menciono esto? Porque todo esto es lo que nos ayuda a nosotros a entender las distintas enfermedades. Sin este tipo de cosas no pudiera haber tratamiento. Sin este tipo de cosas no pudiera haber terapias dirigidas. Y eso es una cuestión que ustedes, como están estudiando una medicina que avanza a pasos gigantes día a día, ustedes tienen que entender que estos son los métodos modernos de tratamiento y diagnóstico para poder llegar a lo que se llama medicina de precisión. También se pueden usar estos cultivos celulares para hacer los cariotipos. ¿Saben qué es un cariotipo? ¿Han escuchado qué es un cariotipo? Tengo entendido que es un estudio que se realiza para poder ver las características de un bebé. De los genes, tibio. creo que. Ajá, de los genes, exacto. De los Un cariotipo cromosomas. de los cromosomas. En un cariotipo, tú analizas todos los cromosomas de un paciente. ¿Se acuerdan cuántos cromosomas tiene un ser humano? 23 y 46. 23 pares y 46 cromosomas en total, creo que eran, ¿no? Correcto. 23 pares. 23 de tu papá y 23 de tu mamá. Entonces, en el cariotipo se cuentan los cromosomas. 1, 2, 3, 4, 40, 45, 46. En el cariotipo, ahora sí, como dice el compañero, tú puedes, en un paciente con sospecha de síndrome de Down, determinar si él tiene o no el número correcto de cromosomas. ¿Ok? ¿Se acuerdan entonces cuántos cromosomas debe tener un paciente con síndrome de Down? Debe tener un cromosoma de más en el 21. Será Exacto, una se llama trisomía. una trisomía 21. Entonces él va a tener en total 47 cromosomas. Ese cariotipo, que yo creo que eso lo vemos nosotros en la clase del núcleo, si no me equivoco, si no después yo se los puedo enseñar. Para analizar eso, hace falta hacer cultivos celulares de ese paciente. ¿Okay? Eso es otro uso de esto. Eso es más que todo biología celular y citogenética.
Bien, la otra cosa moderna, que es con la que yo sí me formé, aparte de la hematoxilina y eosina, es la inmunohistoquímica. Una palabra que intimida, una palabra que uno piensa que chuleta, ¿eso qué será? Mínimo, eso es ingeniería genética. Nah. Son tinciones, pero son tinciones que se basan en la reacción antígeno-anticuerpo. De forma muy resumida, cada célula tiene regiones antigénicas, ¿ok? Tiene regiones antigénicas en el núcleo, en el citoplasma, en la membrana. Y entonces lo que se hace en los laboratorios es crear anticuerpos que le peguen a esas regiones antigénicas. De esa forma, yo puedo identificar, por ejemplo, si lo que yo estoy estudiando es un epitelio, si lo que estoy estudiando es un músculo, si lo que estoy estudiando es cerebro, si lo que estoy estudiando es cartílago, y así me voy. Porque le tiro un anticuerpo específicamente a ese tipo de célula que es la célula de interés. Por ejemplo, esto que está aquí es una piel. Si nos vamos a la diapositiva del principio, vamos a cerrar aquí rapidito, a ver. Tú ves que es bastante parecida. Nada más que la piel, el epitelio se ve más moradito y la dermis que lo subyace se ve más palidita, ¿no? Voy a decirlo de esa forma tan simplificada para no enredarlos. Solo que con esta técnica de inmuno, el epitelio, o sea, la epidermis, se ve chocolate y la dermis que está abajo se ve azul. ¿Por qué ocurre esto? Porque en las células epiteliales, en el citoplasma, hay filamentos intermedios. Eso lo vamos a conocer con más calma en la clase del citoesqueleto. Esos filamentos intermedios del epitelio se llaman las queratinas. Existen anticuerpos específicos que reaccionan con esas queratinas. El que más usamos en la práctica nosotros se llama así, citoqueratina AE1, AE3 o CKAE1, AE3. Es una citoqueratina de amplio espectro. Virtualmente tiñe todos los epitelios. Entonces, si yo agarro una piel y le tiro esa citoqueratina AE1, AE3, mi epitelio o mi epidermis debe ser positiva. Y todo lo que no es epitelio, o sea, la dermis, que es puro tejido conectivo, debe ser negativo. ¿Para qué es útil esto? Por ejemplo, cuando tú tienes un tumor que tú no sabes qué es, ¿ok? Un tumor que te parece que puede ser epitelio, pero puede que no. Porque acuérdate que los tumores pierden diferenciación o se desdiferencian. Entonces, tú sospechas que el tumor es epitelial, bueno, le mandas una tinción para epitelios. Si la tinción es positiva, o sea que si marca chocolate, si se interpreta como positiva, tú puedes inferir que este tumor es epitelial. Y así te vas. O sea, cada célula tiene su propia característica que le ayuda a reaccionar con un tipo específico de tinción de inmunohistoquímica, con un anticuerpo específico. Eso se descubrió gracias a la interacción antígeno-anticuerpo que ocurre gracias a los anticuerpos que son secretados por las células plasmáticas. Porque la célula plasmática es la encargada de la secreción del anticuerpo que, desde el punto de vista estructural, son inmunoglobulinas. Habiendo dicho eso, la célula plasmática es la diferenciación terminal del linfocito B. Y ya para terminar, existe una técnica un poquito, no es tan nueva, pero un poquito más avanzada, que se llama la técnica de hibridación, o también le llaman hibridación in situ. ¿Qué ocurre? Vamos a ver si me sale esta explicación porque a veces es un poco abstracta, es un poco difícil. Voy a esforzarme. Ustedes saben que al final del día, la base de la enfermedad hoy en día se va hasta lo genético, ¿ok? Y lo genético se va hasta el tema de los genes y el DNA. Utilizando el ejemplo de hace un momento del síndrome de Down, el síndrome de Down tiene alteraciones genéticas que hacen que el paciente sea síndrome de Down y que otro paciente o otro individuo sea normal. Ese síndrome de Down o ese paciente tiene, por así decirlo, un código genético específico, ¿ok? Que es diferente al de un individuo, pues que no lo tiene.
Entonces, en los laboratorios se han hecho sondas o cadenas complementarias que embonen con estas cadenas de DNA defectuosas. Son como lectores de cadenas defectuosas. Y si yo logro leer esa cadena defectuosa, quiere decir que el paciente tiene la mutación o quiere decir que él tiene la alteración genética específica. ¿Cómo se ve eso? Se ve porque hay señales de fusión. Las señales deberían ser rojitas y verdes. O sea, cuando hay una amarilla, quiere decir que la sonda embonó y pegó. Quiere decir que eso confirma mi sospecha. Quiere decir que lo que estoy estudiando tiene una base genética que ha sido demostrado gracias a la técnica de hibridación. Saliendo del ejemplo del síndrome de Down, esto se usa hoy en día más que todo para el estudio del cáncer. Ustedes saben que el cáncer hoy en día tiene una base genética fuerte. Cuando tú buscas a los pacientes con cáncer, ellos tienen alteraciones genéticas bien importantes. Y ciertos cánceres, yo descubro esa alteración genética y hay tratamiento específico para esa alteración genética. Por lo tanto, si yo le hago a esas células neoplásicas o esas células malignas, le hago esta hibridación in situ y demuestro que existe esa mutación gracias a la sonda esta que es artificial, yo digo entonces, este paciente tiene la mutación tal o la translocación tal y por lo tanto se le puede dar terapia dirigida. Y eso hace que a este paciente se le pueda teóricamente curar el cáncer. El ejemplo clásico de esto ocurre con la leucemia mieloide crónica. Búsquenlo. Es es uno de los pocos cánceres en los cuales se ha logrado determinar una base molecular específica, una translocación específica, tiene un cromosoma específico que se llama el cromosoma de Filadelfia, que da como resultado un gen de fusión específico, que es el BCR-ABL1. Ese gen de fusión BCR-ABL1 tiene una actividad tirosina quinasa importante. Esa actividad tirosina quinasa importante hace que la línea mieloide prolifere mucho. Entonces, como la actividad importante aquí es actividad tirosina quinasa, hay inhibidores de tirosina quinasa. Se llaman ITK o TKI, que es en inglés, ¿no? Tirosina quinasa inhibitors. El ejemplo clásico de esto es el imatinib. Paciente con sospecha de leucemia mieloide crónica, tú determinas que él tiene las alteraciones a nivel molecular y le das tratamiento. Y hoy en día, gran parte de esos pacientes se curan, ¿ok? Se curan. Entonces, la leucemia mieloide crónica es uno de los pocos cánceres que hoy en día se curan bien, ¿ok? Todo eso ocurre gracias a estas técnicas moleculares. Habiendo dicho eso, también tú le puedes determinar la translocación 911, creo que era, no me acuerdo ahorita, me enredé, en el cariotipo, también se puede, también puedes demostrarlo por técnicas de PCR, también puedes demostrar la presencia del gen de fusión y también se puede hacer acá por métodos de hibridación in situ. ¿Okay? Todas esas cosas se hacen hoy en día y son complementarias al uso de hematoxilina. ¿Por qué yo les digo estas cosas que se van del tema original? Porque la histología no es solamente ver tejidos hoy en día. Gracias a la histología ha surgido todo esto. Gracias a la histología ha surgido todo este montón de técnicas y todo este montón de tratamientos novedosos, ¿sí? Que es lo que usted le va a tocar hoy en día como médico. O sea, ya el médico hoy en día no dice, ay, estetoscopio, clínica y ya. La clínica siempre hace la clínica, eso es cierto. Pero hoy en día hay muchas herramientas que sirven para el estudio, diagnóstico y tratamiento del paciente. Por eso es que hoy en día la expectativa de vida es muy alta. Está por arriba de los 75, 80 años. Porque vivimos más. Y eso es gracias a la ciencia. Nunca subestimen a la ciencia. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo iba a tratar en esta primera clase. ¿Ok? Quiero también enseñarles otra cosita del Histology Guide para que ustedes vean cómo funciona. Déjenme abrirlo por acá. Vamos a buscar una cosa rapidito de cuál es la translocación del cromosoma de Filadelfia. Que ahora me quedé con eso. 922, 911. Me enredé de foco. A ver, ¿dónde estás? Ay, qué fastidio. 922, lo dije bien, 922.
eso después te lo estudiará con más calma en hematología. Bien, vamos a transmitirles acá mi Safari. No, demasiadas ventanas abiertas. Safari, aquí está. Histology Guide. ¿Lo pueden ver? Sí. Sí, profesor. Bueno, en el Histology Guide tú vas a encontrar un montón de cosas. Las células, epitelios, tejidos conectivos, músculos, cartílagos y acá abajo órgano y sistema. Vamos a poner uno cualquiera. Vamos a poner, por ejemplo, aquí la piel, ya que vimos piel ahorita en la clase. Aquí encuentras generalidades de la piel que comparándola es casi lo mismo que yo lo di en las clases. De hecho, es una página muy completa. Me fascina, es lo máximo. Y cuando tú abres esto, tú encuentras esto, encuentras toda la leyenda y aquí encuentras la laminilla digitalizada. Primero vamos a pasearnos, en la laminilla digitalizada. Me está tapando mi cara esto aquí. ¿Ves? Aquí la tienes de un aumento de bajo poder. Es como si tú eras un avión viendo la Tierra desde muy arriba, que se ve chiquitito. Entonces, tú puedes ir bajando, ¿no? Chuleta. 4X está bien abajo. Pero ven el detalle del epitelio. Ven que a diferencia de una laminilla física, en una laminilla digitalizada se preserva los colores, se preserva la calidad del tejido. En una laminilla física, que es la que asumo que ustedes usarán en la universidad, eso es la calidad disminuye mucho. Tuviera que yo conseguirles material nuevo, si me acuerdo y tengo tiempo. Tú puedes ir bajando en 10X y ves el detalle de las células. ¿Okay? Perfectamente las capas de la epidermis. Se las dejo de tarea para que ustedes la busquen. Baja más a 20X y entonces ves perfectamente el detalle de las células. Es más, aquí puedes ver la forma del núcleo, puedes ver el citoplasma, puedes ver los bordes celulares, puedes ver que esta célula no es igual a la acá arriba, puedes ver aquí estos espacios blancos que son los vasitos, puedes ver este corpúsculo aquí que se llama el corpúsculo de Meissner, esto acá son vasos. O sea, es para que tú veas el detalle que tú alcanzas en esta laminilla digitalizada. Y tú te vas paseando por acá y encuentras un montón de cosas, ¿ok? Esto se llama tecnología, esto se llama se llama patología digital. En este caso no es patología porque será histología digital. Esto, muchachos, para mí es mejor que un microscopio. Microscopio, a menos que sea un microscopio bueno, no vale la pena. Entonces miren ustedes todo el detalle que alcanzan aquí con esto. Ven aquí los capilares de la dermis superficial o dermis papilar. Ven el detalle del endotelio. Ves aquí el fondo, que es el tejido conectivo, que en este caso es el tejido conectivo laxo, distinto al de acá, que es un tejido conectivo denso, irregular. Eso lo vamos a discutir en su momento, no se afanen. Podemos regresar a bajo aumento, podemos bajar todavía más. Puede ser más profundo acá la grasa, que la grasa es tejido celular subcutáneo. Si lo quieres ver con más detalle, bajas. Claro, no depende de la velocidad de tu internet. Ves el detalle del tejido adiposo. Ves esto que está aquí, que son las glándulas sudoríparas, perdón. Ves el detalle, ¿no? Y puede bajar más que todo a 40X también. ¿Qué ocurre? En 40X el detalle se pierde un poco porque los escáneres estándar, aquí se ve, ahorita se menciona, el escáner que utilizan aquí es el mismo escáner que tenemos allá en el complejo. Un escáner se llama Leica, la marca es Leica. Él nada más llega hasta 20X. El zoom de 40X en adelante es un zoom digitalizado. ¿Por qué se llaman escaneadas? Escanear no es lo mismo que tomar una foto. La laminilla escaneada o digitalizada utiliza software para mejorar la imagen. Por eso es que la calidad nunca va a ser como tú agarras el teléfono y te tratas de tomar una foto ahí al ocular. Jamás. Esto tiene mucha más calidad. Esto se llama, muchachos, esto es la revolución de la educación médica. No sé cómo serán las disecciones, no sé cómo será en bioquímica, no sé cómo será en fisiología, pero así es como yo lo hago en histología. Esto es ciencia, así es como se trabaja ahorita. Usted aquí el corpúsculo de Pacini, ven lo bonito que se ve, la calidad con la que se ven las células. Por eso es que me parece a mí, estas cosas son las cosas buenas que se rescatan de la pandemia.
ha obligado a que aprendamos el uso de tecnología. Y la tecnología es buena para el que quiere usarla, para el que no, es el enemigo. Para que tú veas el detalle con que ustedes pueden estudiar hoy en día. ¿Qué ocurre? El estudiante de medicina, y lo digo porque yo estuve en ese momento, cuando tú usas un microscopio, 75% del trabajo del microscopio es luchar contra el microscopio. El 25% es tratar de aprender. ¿Luchar qué es? Primero que todo, la posición. Te duele la espalda, está muy brillante la luz, te marea, no puedes con un ojo y el otro, no puedes enfocar, no puedes buscar lo que estás, no puedes enfocar lo que te está indicando el profesor. Entonces, 75%, y me atrevo a decir que más del tiempo se nos va en eso. Más Pacini por acá abajo. Entonces, eso es lo que estamos corrigiendo o mejorando hoy en día con el uso de las técnicas digitales de estudio de en este caso, los tejidos. Hay técnicas digitales para todo, la verdad. Entonces, esto es lo que yo uso para dar mis clases, ¿ok? También yo tomo fotos de esto y se las pongo en las diapositivas. Entonces, ahora sí. Por ejemplo, si tú quieres saber cuál es la epidermis aquí, pones aquí epidermis y él te lleva diligentemente a la epidermis. ¿Quieres saber cuál es el estrato basal? Aprieta aquí el estrato basal y él te lleva. El estrato basal es este, ¿no? El que marca el límite entre la epidermis y la dermis, ¿ok? Se llama el estrato basal. ¿Quieres saber cuál es la dermis papilar? Aprieta aquí. Déjame quitarme mi cara de acá. Y esta es la dermis papilar, con los vasitos estos. ¿Quieres saber qué es una glándula sudorípara endocrina? Aprieta aquí y él te lleva. Las ves, ¿no? Estas glándulas tubulares. Unos tubulitos que esos son los que se irritan en el sudor. ¿Y quieres saber qué es la hipodermis? Es el tejido conectivo laxo con tejido adiposo. Clic. Esta es la hipodermis. También le llamo yo mejor tejido subcutáneo. Esto es para que ustedes vean esta herramienta. Es para que no sientan esa nostalgia de no poder trabajar hoy en día con el microscopio. O sea, hay formas de estudiar. Listo, muchachos. No tengo más nada que aportarles por hoy. ¿Tienen ustedes preguntas, dudas, comentarios? Yo, profe, ¿podría repetir de nuevo la parte en la que explicaba por qué los epitelios se teñían de chocolate? Ok, vamos para allá. Eso es lo único que sí sufrimos con la epidemia, ¿no? Que eso sería más fácil explicarlo con un tablero. Vamos para la diapositiva. Bien, ¿se ve la diapositiva? Sí, profesor. Bueno, no creo que me sirva mucho la diapositiva, pero igual. Bien, tú tienes una célula. ¿Ok? En la célula, tú vas a hacer lo más voy a tratar de forzarme lo más que pueda, lo más simple posible, la palabra que está buscando. En una célula, tú vas a tener varios componentes, ¿ok? De forma simplificada, vas a tener un núcleo, vas a tener un citoplasma que lo rodea y vas a tener una membrana. Vamos a quedarnos hasta ahí. Hay otras cosas, pero vamos a quedarnos hasta ahí. En estos elementos, en el núcleo, en el citoplasma y en la membrana, hay distintas sustancias a las que nosotros podemos llamarles antígenos. ¿Qué ocurre? Esos antígenos demuestran en su superficie, por así decirlo, receptores. ¿Okay? Se ha visto en los laboratorios que tú puedes sintetizar de forma sintética, valga la redundancia, anticuerpos sintéticos que reaccionen contra esos receptores específicos en la célula. Entonces, la forma en la que se descubrió esto es conociendo las grandes familias de los tejidos. Las grandes familias de los tejidos son los epitelios, son el tejido conectivo, son el tejido muscular y el tejido nervioso. Todos esos tejidos tienen células que sí tienen núcleo, que sí tienen citoplasma y que sí tienen membrana, pero son únicos de cada tipo específico de tejido. Eso no lo vamos a ver hoy, eso lo vamos a ver a lo largo de las clases. Por ejemplo, cuando hablamos de los epitelios,
que es el que estamos viendo en la imagen, en su citoplasma hay un tipo específico de proteína, que es un filamento intermedio que se llama la queratina. En laboratorio se ha visto que se pueden sintetizar anticuerpos sintéticos, vuelvo y lo repito, que se llama la citoqueratina A1E3. Entonces, cuando tú expones esa citoqueratina A1E3 ante la queratina del epitelio, eso reacciona. Hace una reacción antígeno-anticuerpo y de esa reacción sale un precipitado. Ese precipitado es los chocolatitos que tú puedes ver en una laminilla a través de un microscopio. Esa reacción demostrable gracias a esa tensión chocolatita quiere decir que en mi tejido hay queratina. Y si en mi tejido hay queratina, quiere decir que eso es un epitelio. Del mismo modo, esto se puede hacer con células que son de origen mesenquimal, que son las del tejido conectivo. Esas células tienen en su citoplasma proteínas que se llaman las bimentinas, que reaccionan contra un anticuerpo que se llama también bimentina. También ocurre con el tejido glial, que es el tejido cerebral o el tejido neural. En la glía esa hay una proteína ácida que se llama la GFAP, Glial Fibrillary Acid Protein, que reacciona con un anticuerpo anti-GFAP y tiñe. Y así es como determinas cuando reaccionan. Si hay reacción, tú determinas que estás identificando el tejido en estudio. Claro, eso no es fácil de ver. Entonces, para eso tienes que entender la base de la histología. Para entender inmuno, tienes que comprender bastante bien la histología. Está en tu curiosidad, pero el problema es que es un poco avanzado en este punto. Cuando hablemos de los epitelios, cuando hablemos del tejido conectivo, y regresemos a hablar del inmuno, porque yo vuelvo a hablar del inmuno, puede que entiendas mejor el concepto. Pero ocurre porque tengo sustancias específicas que reaccionan contra tejidos específicos. Estos son anticuerpos específicos, estos son antígenos específicos. Y si reaccionan, quiere decir que efectivamente yo estoy viendo el tejido de interés. Si no reaccionan, quiere decir que no es este tejido, quiere decir que es otro. Entonces, eso forma la base del estudio de tejidos desconocidos. Entonces, cuando tú quieres una metástasis, por ejemplo, ¿sabes qué es una metástasis, no? Un cáncer que está en un lugar que no le corresponde. Bueno, tú usas la inmuno para determinar ese cáncer de dónde está viniendo. Más o menos así funciona el asunto. Claro, yo no voy a hablar de la reacción antígeno-anticuerpo como tal, porque eso se da mejor cuando tú hablas tu curso de inmunología, donde te explican que el antígeno tiene unas regiones que se llaman epítopos, el anticuerpo tiene sus paratopos y eso reacciona específicamente. Y solamente hay un anticuerpo para cada antígeno. O sea, eso es otro mundo, ¿no? Otro mundo que en verdad eso es más de inmunología. Pero el uso de la inmunistoquímica se basa en este principio. Es un concepto, ¿no? Es para que tengan el concepto por ahora. Lo vamos a ir viendo a lo largo de las clases. Asumo que eso no responde a tu pregunta porque esto es complicado, pero no te afanes. Eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Profesor, una pregunta. ¿Los anticuerpos sintéticos solamente reaccionan ante el epitelio, el tejido conectivo y nervioso o hay más? Por supuesto que no. Hay 1 millón de anticuerpos y saliendo más. O sea, por eso es que hay laboratorios de inmunistoquímica en los cuales tú encuentras muchos anticuerpos. Por ejemplo, después de que te dicen que hay epitelio, hay otros anticuerpos para decirte si ese epitelio, por ejemplo, es de tracto gastrointestinal. Por ejemplo, si es epitelio de pulmón, si es epitelio de piel, si es epitelio de órganos genital femenino, si es epitelio de próstata. O sea, después tú mandas otras inmunos que te ayudan a ti a identificar otros tipos de tejidos. O sea, hay 1 millón. O sea, yo nada más le voy a dar aquí de los básicos. Pero eso sí es del patólogo. Nosotros somos los que somos expertos en el uso de la inmunistoquímica para la clasificación, identificación, y también hay marcadores pronósticos, ¿okay? Que se utilizan por medio de inmunistoquímica para poder clasificar lesiones que son sobre todo tumores, pero se usa también para lesiones que no son tumorales. Hay muchos anticuerpos. Yo nada más te estoy diciendo el básico hoy.
Los otros, eso es materia de residencia de patología. Eso ni siquiera medicina, eso es todavía más avanzado. Pero la lección de esto es que para entender esto hay que saber histología. Si no sabes histología, es como tener un machete y no sabe usarlo. Yo no sé usarlo. Tú me das un machete a mí afilado, lo más probable es que me corte un dedo. No sé qué vamos a hacer. Eso no es mi función. Digo, eso no es mi fuerte. No, entonces, pero puedo aprender a usarlo. Entonces, importante que ustedes aprendan a usar las cosas hoy para poder aplicarlas el día de mañana. Eso se logra como estudiando y practicando. Esto no es practicando. Por eso es que la medicina es tan larga y tan tediosa, pero tan gratificante. Pero marcadores hay. Y esta semana estamos viendo un congreso virtual de que el JUSCAP, ya la vida, eso está a otro nivel. Eso hasta que da tristeza porque uno se siente acá que está a otro nivel, pero cuando tú te comparas con el nivel de esa gente ya que tú lo ves hacia arriba, tú como que chuleta, estoy en panga, nunca voy a estar tan arriba. Pero bueno, esto es así. Parece que Panamá es un país chiquitito, de tercer mundo. Querer aspirar a ser primer mundo no es imposible, pero hay que ser justo con uno mismo y ubicarse en su propia realidad. Siempre va a haber alguien que sea más que uno, ¿okay? La cosa es que no se rinda, no se desanime. Siempre y nunca pierdan la gana de estudiar. ¿Qué más, muchachos? Bueno, si no tiene más preguntas, los dejo, pues. Dime. Profe, una preguntita fuera de todo el tema. Usted dijo que necesita como un tablero. No sé si sabéis que aquí hay un tablero en el Zoom. Chuleta. No Pone sabía. compartir pantalla y ahí sale como tablero. Sí, de whiteboard. Ajá. Y ahí usted puede cambiar los viendo? colores y eso. Sí, profe. Ajá. Ahí usted puede decidir los colores y todo eso. Vamos a intentarlo para ver. Porque vamos a usar un color. Vamos a una célula. Esta es una célula, vamos a hacer la cuadradita. Voy a hacer la parte de afuera rosada porque supuestamente es el citoplasma. Y la parte de adentro morada porque supuestamente va a ser el núcleo. Mal no está. Vamos a tratar de... No la voy a pintar. No la voy a pintar porque si la pinto la daño. Asumiendo que esto es una célula, en el núcleo, por ejemplo, hay ácidos nucleicos, en el núcleo hay factores de transcripción, en el núcleo hay membranas específicas del núcleo, en el núcleo hay histonas. Todas esas son cosas que vamos a discutir cuando hablemos del núcleo. En el citoplasma, como les dije, hay proteínas y hay sobre todo proteínas del citoesqueleto. Hablando de las células epiteliales, haremos un color negro. En las células epiteliales hay un filamento intermedio que se llama tengo una mano dura para hacer esto. Práctica, me falta. Queratina. No está mal no está. Entonces, todos los epitelios tienen queratina. Entonces, ¿qué yo hago? Póngase que el uso no es para identificar un epitelio francamente epitelial. Pues. O sea, si hubo una piel, eso es franco. O sea, yo no necesito utilizar un inmuno si yo sé que por allí la veo. La inmuno sirve sobre todo cuando tienes ganglios con metástasis, que el tumor está muy desdiferenciado, en el que tú necesitas saber si eso es epitelial o no, o qué es lo que es, porque la morfología no es suficiente. Ahí se usa el inmuno. Entonces yo tengo que tener una sospecha. ¿Okay? No es que yo pienso por la inmuno no piensa por mí. Entonces, vamos a ponerlo acá en esto, chocolatito. Yo tengo una serie de anticuerpos que se llaman, en este caso, las citoqueratinas. Vamos a usar las siglas CK. Siendo la más común, la citoqueratina AE1, AE3. Hay un montón de citoqueratinas. Están las de alto peso molecular y las de bajo peso molecular. Y cada una tiene su función. Claro, yo no voy a discutir eso porque, repito, eso es de residencia de patología. Entonces, esa citoqueratina AE1, AE3 reacciona específicamente con el filamento intermedio del epitelio, que es la queratina. O sea, cuando esto reacciona con esto, eso genera un precipitado.
qué es lo chocolatito que se ve en la imagen histológica. ¿Ok? Entonces, si esto reacciona con esto, quiere decir que esta célula que yo estoy viendo aquí, ahora sí le voy a poner, no, estoy con el negro, quiere decir que esta célula que estoy viendo aquí, mira, puedo escribir, ¿ves? No, no, raíz no. No, creo que no puedo escribir. Con el tiempo de aprender usa esto. Si esta citoqueratina que yo tengo aquí es positiva, chuleta. Está vacilando esto. Bueno, ya sé que hasta ahí llevo el asunto. Yo puse Apriete raíz, el no lápiz, puedo profe. quitarlo. ¿Dónde está el lápiz? Aquí. La opción de acá no sale, pero creo que ahí. Ahora los colores, pa, Ya No se la quita. vida, men. Ay. Viste, me la dañé la chuleta. Se va bien, loco. Y va bien. Bueno, voy a escribir. Dale, profe. Si esto reacciona con esto, va a marcar chocolate. Si esto es chocolate, quiere decir que esto es positivo para citoqueratina AE1, AE3. Por lo tanto, lo que yo estoy viendo es una célula epitelial. Si quedaría en celestito, quiere decir que ahí no hay queratina. Por lo tanto, quiere decir que eso no es una célula epitelial y que es otra cosa. ¿Ok? No me quedó tan mal. Necesito practicar. Pero más o menos así es como se usa esto. ¿Ok? Para identificar qué tipo de célula es la que yo estoy estudiando en ese momento. Por ahí va la cosa. ¿Ok? Tranquilos, no lo van a entender hoy. Esto es tedioso, esto es largo y es complicado, pero no se va a entender en una clase. O sea, eso hay que meterle. Para eso el curso dura 16 clases, no, 16 semanas con 2 clases, 30, ¿cuántas? 32 clases, buco. ¿Qué más tienen ustedes, muchachos, que aportar? Ya que hay un planteamiento acá. Entonces podemos decir que el inmuno se usa cuando un anticuerpo específico se introduce en la célula para que el anticuerpo reaccione y dependiendo del anticuerpo que se utiliza se identifica epitelio. A ver, me gusta el planteamiento hasta aquí. Recuerda que la inmuno no es solo para los epitelios, la inmuno es para muchas otras cosas. Hay un montón, hay más de 300 anticuerpos. Yo estoy hablando ahorita de un anticuerpo que es para epitelios, pero repito, hay anticuerpos para proteínas de la membrana, hay anticuerpos para elementos del núcleo, hay anticuerpos de proliferación celular, hay anticuerpos para detectar mutaciones, ¿qué más? Hay anticuerpos de tejido linfoide, hay anticuerpos para decir que hay linfocitos B, linfocitos T, hay anticuerpos para células neoplásicas específicas, hay muchos. Yo solamente estoy diciéndoles hoy el anticuerpo que es para ver epitelios, que me parece a mí la forma más simplística de ver esto. Pero no, el inmuno hay muchos marcadores, hay muchos. Solamente hoy estudiamos uno. Sobre la marcha estudiaremos otros, pero lo que sí es que no estudiaremos todos porque no nos va a alcanzar esta vida para hacerlo. ¿Ok? Eso es harina a otro costal, como dice la frase. ¿Qué más? A ver, otro chat. Entonces, dependiendo del anticuerpo sale positivo de chocolate, científico lo quiere estudiar. Claro, es correcto. Eso sí es verdad. Recuerda que antes de mandar el anticuerpo, tú tienes que pensar por qué lo estás mandando. Mira, yo siempre le hago esta pregunta a los muchachos. Bueno, ahora ustedes son mis muchachos. Yo se la hago en el examen. Por ejemplo, tienes un paciente de 60 años con antecedentes de adenocarcinoma de colon operado hace 3 años, por decirte algo. Adenocarcinoma de colon, adeno viene de glándula, carcinoma viene de tumor maligno epitelial. Entonces, el paciente acude ahora al hospital con malestar general, pérdida de peso y con ganglios inguinales. Entonces, al paciente, el cirujano lo opera el ganglio y lo manda a patología.
y ponte que tú estás rotando patología si tienes suerte, y ven el ganglio. Entonces, en el ganglio observan estructuras que parecen glándulas, o sea, estructuras que recuerdan a lo que tú verías en el tumor original del colon. Entonces, ¿qué tinción de inmunistoquímica utilizarías para determinar que lo que tú estás viendo efectivamente es epitelial? La respuesta correcta ahí sería una citoqueratina AE1, AE3. Si mi sospecha, si la glándula que yo estoy viendo por hematoxilina es positiva para la citoqueratina, quiere decir que en el ganglio hay tejido epitelial. En el ganglio no tiene por qué haber tejido epitelial. Quiere decir que entonces yo estoy frente a un adenocarcinoma metastásico. Así es más o menos como se utiliza esto. Hay otras tinciones para determinar que eso es efectivamente de origen colorectal. De eso es lo que nos vamos a hablar hoy. Hay otras tinciones para determinar si eso fuera, por ejemplo, en otro caso, un linfoma. ¿Qué tipo de linfoma? Repito, si es un linfoma B, si es un linfoma T, si es un linfoma B, ¿qué tipo de linfoma B? Una cosa importante de esto es que la inmuno no se utiliza sola. La inmuno tienes que usarla junto a tu morfología. Y tu morfología es la hematoxilina y eosina. Esas dos cosas van de la mano. Jamás tú puedes evaluar un inmuno sin tu hematoxilina de fondo. Eso es otra lección importante para ustedes. Pero la conclusión de esto yo creo que puede ser que al final del día la inmuno te sirve es para identificar un tejido que tú no sabes qué es. ¿Ok? Que tú no sabes qué es, pero que tú tienes que tener una sospecha diagnóstica. Porque acuérdate que tú eres médico. Acuérdate que tú eres médico. O sea, tú no estás ahí pululando, no eres ni técnico, no, tú estás perdido. Tú tienes una sospecha clínica. Tú sabes interpretar lo que tiene el paciente. Porque te imaginas, no quiere decir que para todos los tejidos yo le voy a mandar 100 inmunos. Y dependiendo de lo que el inmuno marque, yo voy a decir que es eso. No, no, no. Yo soy el que rijo el inmuno y decido qué marcadores utilizar en base a la sospecha clínica. Por ejemplo, si yo estoy estudiando una sospecha fuerte de un adenocarcinoma metastásico, yo no tengo por qué mandar marcadores de linfoma. ¿Me explico? O sea, yo tengo que pensar, no es la inmuno la que piensa. Y esa reflexión se la hago porque eso es una cuestión que a veces uno la ve en los congresos. A veces la inmuno te pierde, te hace tomar decisiones que no son las más adecuadas. Por eso que es una herramienta útil solamente en las manos entrenadas. Si no sabes usarla, te vas a enredar en tus propias patas. Eso ocurre. Pasa sobre todo a los residentes, ¿no? Bueno, yo estoy joven, así que a mí también me pasa a veces. Tú tienes que saber lo que estás haciendo, si no te vas a perder. Creo que eso explicó. Si no, bueno, los iremos viendo sobre la marcha. Recuerda que voy a la primera clase apenas. Esto sigue, sigue, sigue. Y sigue por lo largo. ¿Qué más, muchachos? Bueno, no tiene más preguntas, los dejo, pues. Y entonces nos veríamos el jueves. Voy a tratar que el jueves sea temprano porque la clase del citoplasma sí es una clase más larga. Entonces, voy a tratar, ¿no? Si no puedo, yo les aviso. Entonces, hasta el jueves, muchachos. Entonces, cuídense, que estén bien. Espera, Alicia. Hola, profesor. Gracias. Chao, chao. Gracias a ustedes, cuídense. Lo del Edmodo, yo les aviso. Como ahorita estoy dando también un curso, estoy dándole fisiopatología acá a los muchachos de la Latina, han dado 2 cursos y eso me enreda. Entonces, estoy aquí, estoy allá, pero ya estoy terminando acá. Así que cuando termine acá, esto ya me enfoco toda mi atención hacia ustedes. ¿Ok? Bueno, muchachos, pues cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Profe. Hasta luego, profesor. Chao. Bye, cuídense. Chao.